Estimados amigos de este su canal Tepantlato TV, es realmente un gusto, es un placer saludarlos, estar nuevamente con todos ustedes. En esta ocasión, para abordar un tema de gran actualidad, algo que reclama la sociedad todos los días. Este tema tiene que ver con la vocación de servicio y función social en la judicatura. Y para abordar este tema tenemos pues a una voz autorizada, alguien que nos puede ilustrar con mayor exactitud sobre cuáles son las implicaciones, las necesidades, las características de esta vocación del servicio y la función social en la judicatura. Tenemos con nosotros a un invitado muy especial que tiene amplia experiencia y conocimiento. Está con nosotros el señor magistrado José Faustino Arango Escamés. ¿Lo dije bien, magistrado? Sí, correcto. Muchas gracias, señor magistrado. Pues debo decir que nuestro invitado especial es magistrado federal del séptimo circuito con sede en Jalapa, Veracruz. Bienvenido a este su canal, señor magistrado. Gracias, agradezco la posibilidad de este espacio para expresar algunas ideas en torno a la judicatura. También agradezco obviamente a la Universidad de Pantlato, al rector, el señor Enrique, quien tengo el gusto de conocer. Y para mí es importante estar en el programa de hoy, considerando que también he sido catedrático, soy catedrático inclusive en activo en la Universidad de Pantlato, muy amable. Muchas gracias, señor magistrado. Pues nosotros, digamos, para poner en contexto a nuestro expositor, para ponerlo con una referencia que nos podamos ubicar, cuál es la fuente de conocimiento que tendremos en el transcurso de estos minutos. Estimado señor magistrado, ¿nos puede indicar cuál es su trayectoria judicial? Lo vemos muy joven, magistrado. Pues si nos puede decir cuántos años tiene, porque lo veo muy joven, cuántos años tiene de trayectoria en el Poder Judicial y si nos indica, por favor, pues ha sido su trayectoria, cuáles son los cargos que usted ha ocupado. Sí, muchas gracias. Pues mire, realmente no estoy tan joven de edad, tengo 47 años. Eh, Entiendo que a veces cuando uno piensa en magistrados federales, pues piensa en gente tal vez un poco más grande. Yo tuve la fortuna de ingresar al Poder Judicial de la Federación a los 23 años de edad, y desde ahí pues ya llevo 23, casi voy para 24 de servicio en el Poder Judicial de la Federación, es decir, justo la mitad de mi vida biológica la he dedicado a la Judicatura Federal. Y pues inicié desde abajo, como iniciamos o han iniciado la mayoría de mis compañeros y compañeras jueces, juezas, magistrados y magistradas federales. Yo inicié con la figura del meritorio, que ahora ya no existe, pero cuando empezaba uno estudiando la carrera y hacía ciertas prácticas en los órganos federales, así empecé yo costurando expedientes, sellando actuaciones, cargando expedientes para archivo. Después ya fui nombrado oficial administrativo, después actuario, notificador. Después ya fui secretario de juzgado, después secretario de tribunal colegiado de circuito, después secretario de estudio y cuenta en el Consejo de la Judicatura Federal, en secretario técnico ahí en el Consejo, en la Vistaduría Judicial, hasta que felizmente pues pude concursar para el puesto de juez de distrito, juez federal, y eso ya fue en 2009. Tengo ya después pues para magistrado obviamente, también concursé y ya fui juez desde los 2009, tenía yo 31 años de edad, y magistrado federal fui en 2016 nombrado con concurso de oposición y tenía yo 36, 37 años de edad. Entonces, realmente de los 23 años que llevo de servicio en el Poder Judicial de la Federación, llevo ya 16 de juzgador federal. Pues esa es mi trayectoria a grandes rasgos. Yo estudié la Facultad de Derecho en la Universidad
de Veracruz, Cristóbal Colón. Antes de eso hice la prepa en el TEC de Monterrey, en la ciudad de Monterrey. Y después pues hice los posgrados en la Ibero, el de Derecho Constitucional y Amparo, una maestría y luego un doctorado también en la Autónoma de Puebla, donde la tesis doctoral fue mi primer libro que publiqué en Editorial Porrúa. Y bueno, he tenido otras obras ya publicadas en diversos medios, pero de autoría propia. Estoy por sacar la tercera en Editorial Porrúa y tengo varias obras colectivas, se publico en varios periódicos, en fin. Me gusta mucho, más allá de la judicatura, que me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho también la academia, me gusta mucho participar en obras colectivas o en publicaciones de revistas, me gusta mucho escribir. Realmente mi trayectoria, además de la judicatura, también tiene que ver con la academia. Obviamente doy clases en la Escuela Federal de Formación Judicial y en las casas de la cultura jurídica de la Corte. Y pues también he dado en diversas universidades, en la Náhuac y en otras del estado de Puebla y de aquí de la ciudad de Jalapa y de la Ciudad de México. Gracias. Gracias, señor magistrado. Oiga, pues cuando escucho que usted ha participado en concursos, me imagino que ha tenido de contrincantes a personas de bastante mayor edad y que se sienten con, pues también con los méritos para poder acceder a los cargos. ¿Cómo fueron esos concursos, maestros? ¿Cómo vivió esos concursos para poder acceder a los cargos? Pues fíjese que el sistema de selección de jueces, juezas, magistrados y magistradas anteriormente, como usted sabe, pues era vía la carrera judicial, vía la oposición. Actualmente pues ya la Constitución se reformó, vino la reforma judicial y ahora ya la selección va a ser un método distinto, democrático que se comenta bajo la. Pero en la época que usted me remonta, eran concursos de oposición. Yo en esas épocas, pues como le dije, había ya escalado varios peldaños, todos vía exámenes. Y antes de llegar a juez, pues participamos en ese concurso casi 500 secretarios para 10 plazas de juzgador federal. Y fue en 2009 y tuve la fortuna de salir en segundo lugar del concurso de oposición. En 2009 ya fui nombrado juez vía el concurso. Fueron 2, 3 meses de exámenes práctico, escrito, oral, diversos aspectos. Y si éramos 500 más o menos secretarios que aspirábamos al cargo, secretarios y secretarias. Y en cada etapa de los exámenes iban eliminando un cierto porcentaje, íbamos avanzando los de mayor calificación, hasta que felizmente los 10 finalistas designados, yo fui uno de ellos y empecé de juez federal en un juzgado en Guerrero, en el estado de Guerrero, y luego ya pedí un cambio al estado de Veracruz, y ahí estuve 7 años de juez federal en el estado de Veracruz. Posteriormente concursé para magistrado, ahí concursamos los jueces, que nada más pueden concursar jueces para magistrado y juezas, y ahí éramos una cantidad ya mucho menor, y también tuve la fortuna de salir vencedor en ese concurso. Pero realmente esos concursos de oposición sí eran bastante fuertes, muy desgastantes, muy pesados, y sobre todo el de secretario para juez federal, pues muy, muy demandante porque pues había casi 500 contrincantes y solamente eran 10 plazas al final, y eso era pues mucho más complejo que para magistrado, donde sí éramos bastantes jueces también que aspirábamos a magistrado, pero pues no era la cantidad como la de secretarios para juez, ¿no? Señor magistrado, sin duda que usted es el ideal de muchos jóvenes abogados. Muchos aspirarían a, a tener una trayectoria como la de usted y sueñan con ser magistrados a los 40 y tantos. Es realmente, yo creo que una motivación para muchos de los jóvenes abogados y que pues se puede observar aquí que con dedicación y con no perder el objetivo de tener una vida disciplinada, pues se pueden lograr las cosas, pero díganos, ¿cuál es el secreto para hacer tanto en, en, en relativamente poco tiempo, magistrado? Eso sería una pregunta. Sí, pues de hecho, qué bueno que comenta o pregunta eso, porque fíjese que mi familia todos son médicos. Mi abuelo, mi papá, mis tíos, todos son médicos. Y pues yo no me quise dedicar a la medicina, entonces
ingresé a la licenciatura en Derecho y después me gustó la judicatura, pero pues sí es difícil ir escalando los peldaños en la carrera judicial. Obviamente tiene uno que dedicarle tiempo, responsabilidad, mucha disciplina. Yo le diría a la gente, abogados, abogadas o estudiantes de derecho, que el Poder Judicial de la Federación es una buena vía. Inclusive ahorita con la reforma judicial sigue habiendo una carrera judicial que inicia desde abajo, como yo relaté, en los cargos que referí, hasta secretario de estudio y cuenta. Entonces sigue habiendo todavía la carrera judicial, aunque parcial. Ya para juez magistrado, pues ahorita es lo del voto popular, pero antes de ser juez magistrado están diversos peldaños en la carrera que siguen siendo por concursos de oposición o por exámenes. Y pues yo le diría a la gente que en el Poder Judicial de la Federación sí hay mucha transparencia. Yo no tengo familiares abogados ni nadie que conozca en el mundo del derecho. Cuando ingresé solo. Toda mi familia, como digo, son médicos. Y realmente yo me fui abriendo paso y camino solo, desde oficial hasta actuario, secretario y los diversos categorías secretariales, hasta ya juez y magistrado. Entonces yo creo que con vocación de servicio, con disciplina, con responsabilidad y con mucho estudio, obviamente, porque nosotros, pues, a la par que estábamos en los peldaños de la carrera judicial, pues teníamos que tomar varios cursos en la Escuela Federal de Formación Judicial, teníamos que tomar algunos posgrados para ir poder ascendiendo. Se exigía o se exige todavía pues, gran calidad en el Poder Judicial de la Federación, mucho estudio, muchos cursos, muchos posgrados y sobre todo, pues, ir entendiendo la labor día a día del quehacer jurisdiccional, que eso solo te lo da, pues, la práctica cotidiana, pero todo eso se puede ir armando y se puede ir construyendo una carrera judicial, creo que bastante sólida y bastante rápida. Simplemente ahora la variante es que ya para acceder de secretario a juzgador o juzgadora, pues ya sería otro procedimiento con la actual reforma constitucional. Sin duda, señor magistrado, pues ahí está para los jóvenes abogados cómo es la forma, cómo es el camino y cómo hacerlo por méritos propios. Y también es un mensaje para los padres de familia que pues a los hijos los dejen ejercer su pasión, sobre todo lo que les gusta y sobre todo que pues sean disciplinados, que no pierdan el objetivo. Sin duda que muchos padres de familia quisieran tener hijos exitosos como usted, señor magistrado, que pues sean exitosos en lo que hacen, en lo que les gusta. Pues muchas gracias. Pues ya con estos antecedentes tenemos una sólida base para encaminarnos a nuestro tema, al tema que nos ocupa el día de hoy. Señor magistrado, ¿qué opina de la vocación del servicio judicial? ¿Qué nos puede decir de eso? Sí, mire, esa es una pregunta muy relevante. Yo creo que todos los que estamos en el servicio público, servidores o servidoras públicas, tenemos, en mi opinión, y he escrito mucho sobre ese tema, y siempre he escrito de la judicatura, pero me he enfocado en temas de reconocimiento y percepción social. Creo que uno de los temas más importantes o aspectos que hay que trabajar día con día es que si uno se va a dedicar al Poder Judicial federal o local y al servicio público, y más en el ámbito de la judicatura, debe tener una vocación de servicio realmente sólida. A diferencia de otros cargos públicos, donde tal vez la exigencia no sea tan alta o las cargas laborales no sean tan extenuantes, los horarios de trabajo, en los poderes judiciales locales o federal, realmente las cargas son muy abrumadoras, la cantidad de trabajo es muy amplia, la posibilidad de ir ascendiendo sí depende mucho de tu desempeño, pero tiene que gustarte lo que haces. Siempre he dicho que trabajar por naturaleza, pues tal vez el ser humano es un poco renuente a trabajar cotidianamente un cierto periodo de tiempo. Más aún es más complejo si no te gusta lo que haces, ¿no? Entonces creo yo que los que estudiamos o estudian derecho tienen que primero que nada definir ese aspecto. Hay muchas vertientes en el derecho para dedicarse, una de ellas es la judicatura, y si realmente les gusta la judicatura, entienden lo que es la importancia de la judicatura, saben la carga de trabajo que hay en la judicatura, lo importante que es la productividad y la cantidad de sentencias, resoluciones y no generar rezagos.
sacrificar un poco de vida personal o un mucho de vida personal a esto si no se tiene realmente un gusto por la judicatura y una vocación del servicio público judicial. Pues yo creo que las bases no van a estar sólidas para hacer una buena carrera en el ámbito del derecho dentro de un juzgado o un tribunal. Creo que hay que reflexionar sobre eso antes de tomar esa decisión de entrar o entrar a la judicatura y valorar si realmente es lo que le gusta a la persona ya con un cierto tiempo, porque sin vocación de servicio, realmente lo que vamos a darle a la ciudadanía o a la sociedad en función del préstamo de ese servicio, pues tal vez no sea el más óptimo, el más adecuado, el más efectivo, el más eficaz, si no tenemos realmente puesta en términos coloquiales la camiseta de la institución, la camiseta de servidor público y la camiseta del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Creo yo que la vocación de servicio es un primer punto de partida que debe tener cualquier servidor más allá de su capacitación jurídica. Muchas gracias, señor magistrado. Pues estamos a punto de concluir nuestro primer bloque, pero no sin antes dejar una pregunta para el siguiente segmento. La pregunta sería, ¿cómo podemos saber o cómo podemos encontrar esa vocación de servicio? ¿Cómo podemos estar seguros que nuestra vocación es esta y no es otra? Porque muchos estudiantes, sobre todo de preparatoria, pues tienen esa incertidumbre, o sea, ¿para qué soy fuerte? ¿Qué es lo que es una duda que hay veces que no es tan fácil resolverla, pero y sobre todo usted que tiene antecedentes, está en una familia que se dedica a la medicina, pues cómo fue que usted dijo, es que lo mío es el derecho, lo mío es el derecho. Entonces nos quedamos con esta pregunta para el siguiente bloque, señor magistrado. No se despeguen hasta muy pronto. Nos vemos en unos segundos. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual cordialmente se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de doctorados, los cuales son: Doctorado en Derecho Civil, el cual tiene como objetivo formar expertos en desarrollo de investigaciones jurídicas, con talento para crear nuevos paradigmas en el derecho en materia jurídico-civil, siendo capaz de contribuir, a través de la investigación, al desarrollo del pensamiento jurídico e interpretar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos contemplados por la ley civil. Doctorado en Ciencias Penales, el cual tiene como objetivo formar expertos con estrategia y cultura jurídica para revisar, comprender y analizar los diversos fenómenos en materia penal, siendo capaz de proponer alternativas de solución a las problemáticas jurídicas y generar conocimientos innovadores en el campo de las ciencias penales. Doctorado en Derecho Familiar, el cual tiene como objetivo formar expertos en realizar investigaciones que ayuden a crear nuevos paradigmas en el derecho en materia familiar, alcanzando el nivel de conocimiento para contribuir al desarrollo del pensamiento jurídico universal y solucionar problemas jurídicos nacionales e internacionales en materia familiar. Doctorado en Derecho Constitucional, el cual tiene como objetivo formar expertos que realicen investigaciones de alto impacto, tanto a nivel teórico como social, con riguroso apego a los principios, valores y fundamentos constitucionales, siendo capaces de elaborar propuestas de solución mediante la interpretación del derecho constitucional en proyectos prácticos y que repercutan sobre la estabilidad social. Cabe mencionar que nuestros doctorados se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde.
Muy bien, amigos de Tepantlato TV, pues continuamos con esta emocionante entrevista con el magistrado José Faustino Arango Escames, magistrado federal del séptimo circuito con sede en Jalapa, Veracruz. Y en el anterior segmento quedábamos con una pregunta: ¿cómo saber, cómo encontrar la vocación de servicio, cómo estar seguro de que mi vocación es para la judicatura? Porque ya sabemos esa historia recurrente que los muchachos se cambian de carrera en carrera porque no saben, no encuentran realmente su vocación. Pero tenemos en nuestro invitado pues una persona que estuvo muy firme, muy segura desde el principio que no se quería dedicar a la medicina, aunque tenía todo el entorno y todo el apoyo para realizar eso, y encontró esa pasión por el derecho y la judicatura. ¿Cómo puede ser eso, estimado señor magistrado? ¿Qué recomendaciones podemos hacer para nuestro auditorio? Sí, yo creo que hay que separar dos vocaciones. La primera, la vocación para estudiar una carrera, es decir, derecho sobre otras, y luego ya dentro del que ya estudié derecho, ¿a qué me quiero dedicar dentro del derecho? En cuanto a la primera parte, pues yo digo que es complejo porque la edad en la que uno tiene que tomar esa decisión de qué va uno a estudiar, pues es una edad realmente de poca madurez, son 17, 18 años de edad, y pues realmente tiene uno que basarlo en lo que más o menos uno vaya percibiendo que le gusta, si le gusta pues leer mucho, o pues puede ser un tanto del derecho, si le gustan otro tipo de temas en la preparatoria, pues ya podría ser otro tipo de dirección hacia una ingeniería o hacer otro tipo de temas, ¿no? Pero yo me quisiera centrar más en cuando ya estamos inmersos en la carrera de derecho, que ya acabamos la carrera de derecho, ahora sí más bien a qué me voy a dedicar dentro del ámbito del derecho, porque puede uno dedicarse al litigio, puede uno dedicarse a la notaría, puede dedicarse a las corredurías públicas, a las agencias aduanales, a la política, a ser juez, magistrado, jueza, magistrada. Es decir, hay un sinfín de posibilidades dentro del ámbito del derecho. Es, digamos, similar al médico, sería como ser, si voy a dedicar a ser ginecólogo, pediatra, cardiólogo, sería algo similar. Yo creo que para dedicarte a la judicatura, como dije, tienes en primero que saber que no es un trabajo del cual te vayas a hacer rico. Es decir, no es un trabajo que tú puedas eh, tener un ingreso económico a discreción o que puede ir aumentando considerablemente en función de la cantidad que tú trabajes. Como es un servicio público, el de ser juez, jueza, magistrado, magistrada, pues está sujeto a un sueldo o a un salario fijo y determinado, el cual no va a cambiar más que mínimamente por tema inflacionario tal vez, aunque lleves 10, 5, 20 o 30 años de juzgador. No se diga antes de llegar a ser juzgador o juzgadora, pues si está uno en las categorías inmediatamente inferiores, pues tiene un salario también fijo y determinado, pero menor aún al de juez magistrado. Entonces, viendo ese escenario, primero tenemos que pensar en que si realmente eso no me afecta, si a mí no me importa tener un ingreso fijo y que sé que nunca va a ser diferente con el paso del tiempo, porque estamos en un servicio público. No es la iniciativa privada donde uno puede ganar lo que quiera ganar dependiendo la cantidad de trabajo y lo que uno fije como tarifas de cobro, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es si realmente me gusta a mí estar en un juzgado, en un tribunal, en una oficina, viendo expedientes durante 7, 8, 10, 15 horas al día. Si eso no me causa problema y me gusta, pues entonces creo que la vocación de servicio con esos dos primeros acercamientos está bastante bien cubierta. Si eso realmente no es mi intención de estar mucho tiempo en una oficina o de tener un sueldo fijo determinado por muchos años, pues entonces tal vez no sea lo idóneo que te dediques a la judicatura, ¿no? Entonces creo yo que la vocación de servicio, por eso decía,
es muy importante porque para que seas un buen servidor público y más aún un buen servidor público judicial, pues sí requieres tener muy claro estos aspectos para que entonces puedas realmente hacerle honor en tu día a día de trabajo a las virtudes judiciales y a los principios rectores de una carrera judicial, que son objetividad, imparcialidad, profesionalismo, excelencia. Es decir, que realmente seas un servidor público o servidora pública modelo que pueda realmente funcionar en la judicatura. Tener presente que va a haber sacrificios de horarios, días inhábiles que vas a tener que trabajar. Yo cuando era juez federal estaba de guardia muy seguido y pues había detenidos, situaciones en madrugada, tenía que atenderlas en la madrugada, muchos fines de semana, muchos puentes, muchas Semanas Santas, tuve que estar en el juzgado permanentemente por guardia, por detenciones. Entonces, hay muchos temas que uno tiene que saber primero para conocer si va a sacrificar algunos aspectos en función de algo que te gusta. El dedicarte a juzgar, y no solo siendo juez, magistrado, jueza, magistrada, sino antes de llegar a eso, como secretario, que ya empiezas a proponer propuestas de proyectos de sentencia, o desde actuario, que también ya empieza a proyectar, o oficial, pues ya empiezas a tener esa potestad de decidir un asunto, aunque sea como propuesta al juez o magistrado o jueza magistrada, pero al final ya empiezas a meterte en ese tema. Si eso te gusta, te apasiona, también es un factor relevante para que estés más dispuesto a hacer los sacrificios propios que ya comentaban. Muchas gracias, magistrado. Pues, digamos, para complementar un poquito su opinión, quisiera pues narrar, pues digamos, una experiencia personal, porque también pues yo estuve en algún momento hace muchos años como meritorio en un juzgado de distrito y los juzgados familiares, y después estuve eh, trabajando en la iniciativa privada, pero me pasó que no, digamos que no quería yo ajustarme a determinados horarios o a estar subordinado a diferentes mandos o, o diversos mecanismos de control. O sea, yo quería tener la administración de mi tiempo, quería yo administrarlo, y por eso es que me decidí por el litigio. Entonces, creo que es solamente para complementar esa visión de usted, señor magistrado. Eh, no sé si quiera comentar algo o seguimos con otra pregunta. No, no, me parece bien lo que comentó. Es decir, es un ejemplo de que si no hay esa eh, gusto por el tema de la judicatura, en el tema de los horarios y los controles que hay cuando uno empieza la carrera judicial, pues desde luego que la administración del tiempo personal, cuando es servidor público uno, pues se ve mucho más acotada. Me pareció muy bien su ejemplo de experiencia propia. Gracias, magistrado. Y bien, pues el ingreso del servidor público dentro del Poder Judicial, digamos, el ingreso no va relacionado con la calidad de las sentencias, ¿verdad? Usted puede tener una sentencia o sentencias bien fundamentadas, bien argumentadas, eh, excelentemente estructuradas, y sin embargo eso no se ve reflejado en el ingreso, pero solamente a nivel de satisfacción personal, supongo, magistrado. Sí, realmente como decía, pues el salario de un servidor público pues, es fijo, se va actualizando por el tema inflacionario, pero no va a cambiar mucho en 5, 10, 15, 20 años. Y como usted decía, a nosotros como juez o magistrado, por ejemplo, cuando yo era juez federal, si me llegaban en ese día 10 demandas de amparo o me llegaban 20, pues yo debía proveer las 20 o las 10, no importaba el número, y pues era el mismo salario, ¿no? Es decir, si yo dictaba sentencias 100 al mes, o 130, o 140, o 80, no importa el número, es el mismo percepción de numerario. Entonces, realmente es un trabajo que tiene que gustarte porque no es en función de la carga que tengas como te van a ir remunerando económicamente, ¿no? Ni de la calidad, ¿verdad, magistrado? Ni de la calidad tampoco. Sí, yo tal vez haría falta eso, ¿no? Tener un estímulo por lo menos a la calidad y dar un reconocimiento a los buenos
servidores públicos que tienen una gran vocación por el servicio. Bueno, si no tiene otro comentario, pues seguimos con otra pregunta, magistrado. Adelante. Pasando a otro aspecto, estimado señor magistrado, ¿cuáles son las buenas prácticas en un juzgado o tribunal federal? Sí, realmente yo he escrito bastante del tema de las buenas prácticas y creo yo que un aspecto importante en la judicatura no solo es cómo se resuelven los expedientes o qué cantidad de productividad hay en la cantidad de sentencias o resoluciones, sino que muchas veces la gente, la ciudadanía, la sociedad, lo que busca es de inicio, cuando voy a un servicio público, que me den un buen trato, es decir, un trato amable, eficaz, efectivo, rápido. Y eso es en cualquier servicio público. En el tema de la judicatura cobra aún más relevancia, y eso tiene que ver con la vocación de servicio y las buenas prácticas. Cobra más relevancia porque a un juzgado o a un tribunal federal, por ejemplo, pues la gente o las personas que acuden con sus expedientes o con sus asuntos, pues no van como a otros servicios públicos que puedan ser como a tramitar un servicio de agua potable, es decir, a un juzgado o un tribunal se va siempre con preocupaciones, con frustraciones, en cierta medida a veces con enojos, con desesperación, con problemas, porque precisamente si no tuviera uno eso no estaría en el tribunal o en el juzgado. Entonces, bajo esa perspectiva, la gente le importa más también cómo la atiendas en el juzgado. Antes de llegar a una sentencia, pues tal vez la persona vaya dos, tres, cuatro veces al juzgado, a diferentes audiencias, a diferentes diligencias, a consultar su expediente. Si no se tiene realmente una atención personalizada, efectiva, rápida, amable, pues ya de entrada no importa mucho cómo salga la sentencia en calidad o esto, sino que ya dimos un servicio público deficiente desde la atención. Creo yo que una de las buenas prácticas o algunas de las buenas prácticas tienen que ver más allá con el tema jurídico, la calidad de los fallos, tiene que ver con cómo atiendo a las personas, al justiciable, a los abogados, abogadas, a la gente que va a pedir justicia. Si los atendemos rápido, bien, con amabilidad, pues ya es una cara distinta. Entonces, yo he escrito de estas buenas prácticas que hay externas e internas. Las internas son de cómo yo administro mi juzgado, mi tribunal, cómo apoyo a mi personal, cómo lo motivo para que sean mejores servidores públicos, cómo llevo controles estadísticos, sí, pero eso ya es buenas prácticas a nivel interno, sí, cómo yo controlo el órgano. Pero también hay buenas prácticas a nivel externo, es decir, qué cara le doy yo a la sociedad como institución, como poder judicial de la federación, como juzgado federal, como tribunal federal, ¿no? Y eso es lo que para mí tiene que ver mucho con cómo atiendo a la gente. Creo yo que en principio debemos atenderlos rápido, bien y con amabilidad. Cualquiera que sea la persona servidora pública que le toque atender, oficial, actuario, secretario, juez, magistrado. Creo yo que el acceso al juzgador, juzgadora, es decir, debe ser un juzgado, un juzgador de puertas abiertas, no estar con prácticas como yo nada más recibo a la gente en mi privado como juzgador los lunes o los jueves o los martes o los miércoles. Nada más los recibo de 12 del día a 2 de la tarde. Es decir, tenemos que tener una flexibilidad en la atención al público porque nosotros nos paga la gente con los impuestos, con el erario público. Entonces yo creo que debemos atender en el horario hábil completo de 9 a 3 sin necesidad de cita o audiencia previa y con puertas abiertas permanentemente cuando quieran platicar con el juez, jueza, magistrado, magistrada. Y en fin, ese tema es lo que yo digo que las buenas prácticas son, sobre todo las externas, las que dan la cara a la ciudadanía como institución nosotros, como servidores, son las más importantes. Eh, Muy bien, magistrado, pues ya que estamos en el tema bueno, tengo dos preguntas. La primera pregunta es, pero a ver si me las puede contestar conjuntamente. Le agradecería, pues ya que estamos en el tema de que ha escrito sobre, sobre este tópico, si nos pudiera indicar pues cuál es el título de su libro, cuál es el editorial, si, dónde lo podemos conseguir
Esa es una situación. La otra situación es si dentro de sus estudios se contempla o haría falta que usted en un futuro libro expusiera, o sea, cuáles son los mecanismos para atender a una persona que llegue agresiva, que llegue de una forma peligrosa al tribunal, si hay eh, prácticas que se deben de observar en esa situación. Una pregunta que lo vamos a dejar para el siguiente segmento, señor magistrado, preguntas, porque estamos llegando al final de la segunda parte y nos veremos en unos cuantos minutos en el siguiente segmento. No se vayan, estamos en Tepantlato TV. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual, cordialmente, se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de maestrías, las cuales son Maestría en Juicios Orales, la cual tiene como objetivo formar expertos en el campo del juicio oral, capaces de manejar las herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas de litigación inherentes a sus procedimientos. Maestría en Derecho Civil, la cual tiene como objetivo que los egresados apliquen las normas que regulan los atributos jurídicos de las personas e integrar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos de los particulares contemplados por la ley civil, así como desempeñarse en las áreas de jurisprudencia y legislación para dar solución a las diversas problemáticas del ámbito civil, ejerciendo la adecuada procuración y administración jurídica en beneficio de la sociedad. Maestría en Ciencias Penales, la cual tiene como objetivo formar maestros expertos sumamente competentes para analizar las ciencias jurídico-penales y solucionar problemas relacionados tanto con la comisión de delitos como con la tipificación de las sanciones aplicables, de acuerdo con las normas que en materia penal existen. Maestría en Derecho de Amparo, la cual tiene como objetivo formar maestros juristas capaces de analizar, aplicar y transmitir el derecho de amparo con un sentido ético y humanista a través de los principios constitucionales y legales del juicio de amparo. Maestría en Derecho Familiar, la cual tiene como objetivo formar maestros de excelencia que observan los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la preferencia de normas internacionales en los procedimientos de la materia familiar. Cabe mencionar que nuestras maestrías se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 6026 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Muy bien, estimados amigos, estamos en el último de los segmentos de Tepantlato TV. En esta ocasión estamos abordando el tema la vocación de servicio y función social en la judicatura. Está con nosotros el magistrado José Faustino Arango Escames, quien es magistrado federal del Séptimo Circuito con sede en Jalapa, Veracruz. Y teníamos aquí dos preguntas derivadas del segmento anterior. Nos estaba comentando el señor magistrado que había escrito sobre buenas prácticas en el Poder Judicial, y pues le estábamos preguntando sobre cuál es su obra, dónde la podemos conseguir, quién es el editor de esta obra, y si existen algunas mejores prácticas cuando llega una persona agresiva, peligrosa, probablemente
poniendo en inseguridad al personal del tribunal. ¿Qué se hace en esos casos? Porque nos ha hablado de amabilidad, de tener buenos tratos, pero ¿qué hacemos con esa clase de personas? Y si tiene alguna anécdota que nos pudiera compartir, pues le agradeceríamos, señor magistrado. Sí, empezaría por lo segundo o lo último que comenta. Cuando yo me refiero a la amabilidad en el buen trato como servidores públicos es porque tenemos esa obligación de primera mano. Digamos, nosotros somos los que estamos sirviendo al público y en esa medida tenemos que ser ciertamente tolerantes. Si alguien tiene alguna situación, tal vez no va con el mejor ánimo al juzgado, de las personas que acuden como justiciables o las partes en los expedientes, porque como dije, pues tienen problemas, frustraciones, preocupaciones, está de por medio a veces su vida, su libertad, su patrimonio. Ahora, esto no quiere decir que las partes que van o los abogados o abogadas que acuden a un tribunal o juzgado federal puedan hacer lo que quieran o puedan ser agresivos con el personal judicial, ¿no? Para eso, pues obviamente los jueces y magistradas tenemos facultades de medidas de apremio, podemos multar, podemos mandar a sacar del recinto judicial, podemos mandar a arrestar inclusive, pero esas son medidas que deben de tomarse ya como excepción. Yo lo que he podido ver en los 23 años de servicio y 16 ya de juzgador es que si uno empieza teniendo a la gente bien, con amabilidad, rápido, dirigiéndola al expediente que busca, prestándoselo con agilidad, dándole orientación de cómo está el asunto, pasando con el juez si es que quiere pasar con el juez. Es decir, si uno hace esto, la posibilidad de que la persona actúe agresiva es prácticamente nula. Pero en el supuesto que sí actuaran agresivamente a pesar de esa amabilidad, pues tenemos nosotros nuestras medidas de apremio para hacer cumplir el orden dentro del recinto judicial. Pero yo creo que si hacemos todo conforme a las buenas prácticas que refería, esto van a ser casos muy excepcionales. Alguna vez tuve una anécdota como juzgador, estaban peleando dos abogados, no con el recinto judicial, no con el personal judicial, pero sí entre ellos. Eran partes contrarias o representaban a partes contrarias. Y hablé con los dos para que trataran de no alterarse entre ellos mismos, de no alterar el orden, de no inferirse alguna impropelio ahí entre ellos. Eh, y eso creo que funcionó. Obviamente hice la amenaza respectiva de mis facultades de apremio, pero ahí funcionó y no hubo problema. Pero eso fue entre dos partes contendientes en un mismo asunto, entre los abogados, ¿no? En cuanto al otro tema de los libros, yo tengo, o siempre tuve la idea, y la tengo, de escribir de la judicatura, porque una es lo que me gusta y dos, porque como estaba trabajando en la judicatura, pues creo que puedo aportar más escribiendo de algo que vivo día a día. También siempre dije que iba a hacer yo 3 grandes libros en mi trayectoria profesional y los 3 se iban a referir a la judicatura. Obviamente, he tratado de escribir siempre con propuestas. No me gustan libros ni declarativos, ni informativos, ni históricos. Me gustan libros que tengan propuestas que ayuden al mejoramiento en la impartición de justicia. El primer libro que me propuse hacer era un libro primero genérico de los poderes judiciales del mundo, es decir, cómo funciona en lo general un poder judicial, sea federal, sea local. El segundo libro ya tenía algo más específico, es decir, cómo se autogobierna un poder judicial en el interior. Y el tercer libro ya era de las Supremas Cortes de Justicia en el mundo. Es decir, si usted observa, son 3 grandes ejes de libros. Uno es genérico de los poderes judiciales, otro es ya de la autogobernanza interna de un poder judicial, como pueden ser los consejos de la judicatura federales o locales. Ahora, en la reforma judicial en México se va a llamar órgano de administración judicial. Y después ya las cortes de justicia, que en cada país, dependiendo del sistema de control constitucional que tengan, concentrado o difuso, pues va variando las funciones de las cortes. Entonces, ahorita estoy en un punto en donde ya hice 2 de esos 3 libros. El primero fue mi tesis doctoral, el segundo ya lo terminé en 2021 y lo publicité en 2022. Y me falta el tercero, que no es el que estoy trabajando uno intermedio que habla de varios ensayos jurídicos que yo he publicado en muchas revistas,
como he publicado en diversas revistas, alrededor de 70, 80 ensayos, pues me di la tarea de compilar 50 de los más importantes y hacer un libro de compilación de mis ensayos jurídicos en revistas, digamos, sobre diversos temas de derecho. Pero ese libro, digamos que no lo cuento porque sí va a ser mi tercer libro, pero es más bien una recopilación de lo que he escrito yo en diversas revistas. El otro libro es el que me falta, es el de las Cortes de Justicia que ya comentaba. Entonces, esos son mis tres grandes libros con el intermedio de los ensayos jurídicos. Y pues lo pueden comprar cualquiera de los libros que he publicado. Lo venden en Editorial Porrúa, en cualquier librería Porrúa, porque son de Editorial Porrúa. Lo pueden encontrar también en Amazon, en páginas de internet de Amazon. Ahí están los libros. Y en cualquier librería de derecho, de las librerías Gandhi o cualquier otra librería de derecho, que todo el mundo, esas venden por Rúa, y ahí están mis libros. Los títulos, no sé si los van a poder mostrar ahí en pantalla, pero uno de ellos fue el primero, que es general del Poder Judicial, se llama Poder Judicial en torno al reconocimiento social, casos de México, España, Estados Unidos. Es un estudio comparado de México, España, Estados Unidos sobre el reconocimiento social de un poder judicial. El segundo se llama el Consejo de la Judicatura Federal en México, análisis hacia una evolución a partir de propuestas concretas. Ese también de Editorial Porrúa, que ahora pues ya con la reforma el Consejo no va a desaparecer, simplemente va a cambiar de denominación. Y el tercer libro pues es el que está pendiente, que es el de las Cortes del Mundo, también un estudio comparado que quiero hacer. Y pues bueno, intermedio a eso, como comentaba, el de ensayos jurídicos. Gracias. La Muchas gracias, compilación. Alfredo. Pues no me equivoqué cuando dije que era un ejemplo para los jóvenes abogados y también un punto de referencia para los padres de familia, porque me doy cuenta que usted ha hecho un plan de vida. O sea, ha dicho, voy a escribir tales y cuales libros, ese es mi objetivo y estoy dedicando mi vida y mis esfuerzos para cumplir mis sueños. Entonces, pues mi pregunta es, ¿quién de nosotros o cuántos de nosotros hace un plan de vida? O Sí, sea, realmente la carrera judicial, eh, más allá de un servicio público que es la base, pero la carrera judicial es un proyecto de vida profesional, es un plan de vida profesional. Aunque el juez, jueza, magistrado, magistrada no se dedicara mucho a la academia o le gustara escribir libros, aún así es un plan de vida profesional que uno toma la decisión de dedicarse a eso en los próximos 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, ¿no? y Y entonces realmente sí es un tema importante que uno lo ve como una vocación, como comentaba al principio, de servicio, pero como un plan de vida profesional. No se diga si aparte le metemos el tema de la academia, dar cátedras en las escuelas, o escribimos obras, libros, o publicamos en revistas, pues con más razón, porque lo que quiere uno es aportar para cuando uno ya se retire o se jubile o muera, pues dejar algo en concreto de lo que trabajó durante 20, 30, 40 años, ¿no? señor magistrado, pues sí me queda muy claro todos sus comentarios y pues ya hablamos de las buenas prácticas dentro del Poder Judicial. eh, y bueno, obviamente, si hablamos de lo contrario de las malas prácticas, pues simplemente tenemos que referirnos a lo opuesto para saber qué es lo que tenemos que evitar. Pero no quiero cerrar el programa sin hacer una pregunta especial. ¿Y cuáles serían las malas prácticas de los usuarios del Servicio de Administración de Justicia? ¿Cuáles son esas malas prácticas de las que se tiene que cuidar el juzgador y qué mecanismos puede tener a su alcance para no caer pues en esas malas prácticas? Malas prácticas se refieren de los usuarios, o sea, de los De los justiciables, usuarios, malas sí, de prácticas quienes de... llegan a pedir el servicio de administración de justicia, de los litigantes, de los interesados, digamos, digamos, no todos tienen, por ejemplo, lealtad procesal,
hay quienes buscan sorprender a los juzgadores. Digamos, no sé si usted tiene alguna referencia de su personal, de qué tienen que cuidarse para que no se vean sorprendidos. Sí. Yo creo que en cuanto a los usuarios, sean las personas justiciables, los abogados, abogadas litigantes, pues creo que siempre es importante también conducirse con respeto en un recinto judicial. Creo que un juzgado o un tribunal representa al Estado mexicano en la parte del Poder Judicial como poder de la Unión y merece un cierto respeto el recinto y los servidores públicos, ¿no? Pero con independencia de eso, también creo que debe de haber, además de una ética judicial de nosotros como servidores públicos, debe haber también una ética profesional de los abogados y abogadas litigantes. A mí sí me llegó a pasar en una ocasión que yo dicté una sentencia como juez federal negando el amparo y me fue a reclamar no el abogado o abogada, sino el propio quejoso, o sea, la parte que fue afectada con la negativa del amparo. Me fue a reclamar que por qué le había negado el amparo. Yo le dije que, bueno, que había sido mi criterio, le expliqué por qué y le dije inclusive que tenía el recurso de revisión para atacar mi sentencia, que precisamente conocen los magistrados, que ahora yo funjo como magistrado, revisando a jueces federales. Pero él me dijo que no era un tema del recurso o que le explicara yo mi sentencia, sino que era porque él le había dado dinero al abogado para que el abogado me lo diera a mí para que le concediera el amparo. Y entonces, como él le dio dinero a su abogado, pues que no entendía por qué, si a pesar de haberle dado el dinero al abogado para mí como juez, ¿por qué le negué el amparo? Entonces, ahí sí me extrañó mucho y me sorprendí de que el abogado litigante, pues le hizo creer al justiciable, a su cliente, que yo pedía dinero o yo recibía dinero para sacar un asunto de un determinado sentido o forma, cuando realmente jamás ha sido así en toda mi trayectoria y creo yo que en un gran porcentaje, casi la mayoría de mis compañeros, compañeras, jueces y magistrados federales, hablo por el Poder Judicial de la Federación, siempre somos gente muy honesta y muy proba. Los litigantes no lo dejarán mentir. Yo creo que ahí el cliente fue engañado por el abogado le apostó a que tal vez yo iba a sacar la sentencia favorable, pero eso es lo que más me preocupó. ¿Cuántos casos no habrá en donde a lo mejor yo concedo el amparo, pero porque así lo vi, nadie me dio ninguna dádiva y el abogado engaña al cliente de que la sentencia salió amparando o amparadora bajo la óptica de que me habían dado un dinero que se quedó al final el dinero con el abogado, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas, pues sí afectan también el reconocimiento social de los poderes judiciales, porque además, bajo hechos falsos, el cliente o el justiciable puede pensar que el actuar del juez o jueza no fue adecuado, no fue honesto, no fue responsable, y los abogados y abogadas litigantes juegan un papel importante ahí. Es como anécdota, ¿no? Gracias, magistrado. Pues pone usted el dedo en la llaga. Terminamos con fuego este último segmento. Pues nos quedan muchas cosas por comentar. Invitaría a nuestro auditorio para que profundizara en el tema con los libros del magistrado. Y pues a nombre de la Universidad de Pantlato, a nombre de nuestro auditorio, le agradecemos muchísimo su tiempo para ilustrar sobre este tema a todos nosotros. Estamos muy complacidos de su presencia y esperamos verlo muy pronto en este programa, maestro. Estimado magistrado. Le agradezco a su auditorio, a usted en lo particular por la conducción del programa, de la entrevista. Agradezco al rector también de la Universidad de Pantlato y a la universidad misma, de quien, como dije, le tengo estima y afecto por ser catedrático en activo a la fecha y ya desde hace algunos años. Hasta muy pronto. Gracias.